Bienvenidos hermanos a nuestro servicio de la noche. Empezamos con nuestra lectura de meditación que se encuentra en Salmos 32:7. Dice así: Tú eres mi refugio, me guardas de angustia, con cánticos de liberación me redorás. Meditemos, hermanos. Empezamos con nuestro primer himno, Del Amor Divino 400-500, Del Amor Divino 400-500, 450, y vamos a entonar las 3 estrofas. Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mi aboga, ¿quién me acusará? A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Todo lo que pasa en mi vida aquí obra para bien, pues cuida Él de mí. En mis pruebas duras, Dios me es siempre fiel, porque pues las dudas yo descanso en Él. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Plagas y muerte en mi alrededor, ordenos mis pasos, el que es Dios de amor. Ni una sola flecha me podré dañar, mientras no permita, no me alcanzará. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Amén, hermanos. Damos el tiempo a nuestro pastor que trae la oración. Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a venir en oración y dar gracias a Dios por la oportunidad de poder reunirnos por medio de este medio. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. Gracias te damos, Padre, porque como hemos cantado en esta noche, Señor, del amor divino. Gracias te damos porque es tu amor que nos sostiene. Gracias porque al estar en comunión contigo, Señor, tú nos infundes esa fortaleza que de lo contrario, Señor, no la podíamos tener. Así que, Padre, en esta noche te damos gracias por obrar en nuestros corazones, Señor, por fortalecerlos, saber que tú nos amas y como hemos entonado este precioso himno,
todas las cosas trabajan a bien. Señor, tú nos estás forjando, cambiando, moldeando cada día más, Señor, para que seamos transformados a la preciosa imagen de tu Hijo amado. Así, Señor, te imploro en esta noche por este servicio que se está llevando a cabo, Señor, que los hermanos y hermanas que están participando, Señor, sean bendecidos, que podamos, Señor, tomar esos servicios no como a un simple entretenimiento, Señor, sino que realmente podamos venir ante ti, Señor, con un corazón agradecido, adorarte, Señor, que los que están en familia se reúnan en sus familias, aquellos que tal vez están solos puedan hacerlo solos. Padre, tú entiendes a cada corazón y Padre, a ti te glorifica cuando tus hijos nos cedemos a tu Espíritu y venimos ante ti, Señor, para adorarte. Te ruego, Señor, que bendigas este servicio, que todo lo que se va a hacer, Señor, los números especiales, la dirección del canto, el piano, la música especial, Señor, la predicación de tu palabra, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre. Y bueno, Señor, siempre a dejar que tu palabra sea la que moldee nuestra manera de pensar, para que así tome efecto en nuestra manera de sentir y en nuestra manera de actuar, Señor. Te rogamos, Padre, una vez más también por nuestra nación y por nuestro condado, Señor, trae un avivamiento en nuestra iglesia, Señor, y en todas las demás iglesias bíblicas, Señor, que antes de tu venida, Señor, puedan haber muchas almas salvas, Señor, que puedan venir al conocimiento tuyo. Gracias te damos por tu palabra y la dirección que ella nos da, la fortaleza, Señor, y el ánimo que podemos encontrar en ella. Y, Señor, gracias te damos por habernos dado esta preciosa palabra, Señor, que es nuestra fortaleza en ti. Gracias por tus muchas misericordias. En Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Hermanos, tenemos nuestro próximo himno, Cuán firme cimiento, 448, Cuán firme cimiento, 448, y entonamos el primer, la tercera y la última estrofa. Cuán firme cimiento se ha dado la fe de Dios en su eterna palabra de amor. ¿Qué más se pudiera de un libro añadir si todo a sus hijos le ha dicho el Señor? La llama no puede dañarte jamás si en medio del fuego te ordeno pasar. El oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. Al alma que anhela la paz que hay en mí, jamás en sus luchas la habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca la puedo olvidar. Amén, hermanos, qué hermoso himno. Damos el tiempo al pastor que trae nuestra lectura bíblica. Buenas noches, queridos hermanos, una vez más vamos a leer la palabra del Señor, así que le pedimos ahí en reverencia a la palabra del Señor si puede ponerse de pie, se pueda poner de pie, y voy a leer en esta noche Salmo 38, versículos 15 al 22. Salmo 38, versículos 15 al 22, dice así la palabra de nuestro Señor. Porque a ti, oh Jehová, esperé yo. Tú responderás, Jehová, Dios mío, porque dije que no se alegren de mí cuando mi pie resbalaba, sobre mí se engrandecían.
Empero yo estoy a pique de claudicar, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, denunciaré mi maldad, congojaréme por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y hanse aumentado los que me aborrecen sin causa, y pagando mal por bien, me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salud. Palabra de Dios. Dios bendiga la lectura de su palabra y a aquellos que la han escuchado. Gracias. En próximo, el joven Adrián Fernández trae nuestro número especial. Ahora tenemos el mejor parte de este servicio. Nuestro pastor trae la predicación. Muy buenas noches, hermanos. Vamos en esta noche a empezar una miniserie acerca de cómo pensar. Y aquí, hermanos, estamos batallando un combate grande contra el enemigo. Y una de las maneras que el enemigo gana las batallas en nuestras propias vidas espirituales es cuando le damos lugar. Y hemos de recordar en esta noche que nuestra mente es el centro de batalla espiritual. Así que antes de seguir adelante, gustaría darles el título del mensaje en esta noche. Y el título del mensaje de esta noche es: los malos pensamientos debemos de aborrecer, si gozosos deseamos ser. Los malos pensamientos debemos de aborrecer, si gozosos deseamos ser. El mensaje está basado en el Salmo 119 y en la sección de los versículos 113 al 120. Así que los voy a invitar, por favor, a abrir sus Biblias en esta noche al Salmo 119, versículos 113 al 120. Y vamos a empezar aquí esta miniserie de mensajes. Muy bien, hermanos, vamos a venir en oración. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche por la oportunidad que tú nos das de poder venir y exponer tu palabra. Te ruego por mí, Señor, por mi esposa, por cada hogar representado en esta iglesia, por cada joven, jovencita, Señor, por todos los miembros de esta iglesia, que, Señor, nos ayudes a ser de una mente y podemos ser una mente al pensar de acuerdo a tu palabra, Señor, y que individualmente podamos a diario, Señor, tener victorias, porque, Señor, hemos de aborrecer los malos pensamientos y hemos de amar, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Padre. Y te ruego por alguna persona que esté sintonizando en esta noche, Señor, este canal por el cual se transmite este mensaje, que abres a su corazón de él o de ella, para que, Señor, su mente pueda ser aclarada por tu palabra y él y ella, o él o ella, puedan venir a tener una relación íntima y personal contigo, llegando a ser salvos y a nacer de nuevo. Gracias por tu preciosa palabra. En Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Para dar comienzo, me gustaría hacer esta pregunta. ¿De dónde emanan
nuestras emociones y nuestras acciones. ¿De dónde emanan nuestras emociones y nuestras acciones? Bueno, estas emanan de la manera en que pensamos, de la manera en que escogemos pensar. Recordemos que debemos siempre recordar que el campo de batalla es nuestra mente. Porque quien tiene control de nuestra mente tendrá control de nuestras emociones y por lo tanto de nuestras acciones. Por eso, queridos hermanos, debemos aprender a odiar. Sí, debemos aprender a odiar. ¿Y qué es lo que debemos aprender a odiar? ¿La Biblia nos enseña a odiar? Sí, la Biblia nos enseña a odiar. ¿Y qué nos enseña a odiar la Biblia? Bueno, debemos aprender a odiar lo que Dios odia. En otras palabras, debemos aprender a odiar los vanos pensamientos o los pensamientos malos. La palabra de Dios nos enseña lo que debemos de odiar y vamos a verlo claramente. Así que abra su Biblia, por favor, en esta noche, Salmo 97 y el versículo 10. En el Salmo 97 y versículo 10, Dios nos dice lo que debemos de odiar. Una vez más, debemos odiar lo que Dios odia. Y en ese contexto vamos a ver que debemos odiar los pensamientos malos. ¿Y qué dice esto al respecto al Salmo 97? Y el versículo 10 dice lo siguiente: los que a Jehová amáis, aborrecer el mal. Gloria a Dios. Los que a Jehová amáis. ¿Qué debemos de hacer? El salmista nos dice aquí, aborrecer el mal. Una palabra fuerte. Salmo 101, versículos 2 al 4. Salmo 101. En los versículos 2 al 4 dice ahí la palabra del Señor: entenderé en el camino de la perfección cuando vinieres a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se allegará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Bien claro, que odiemos todo aquello y toda aquella influencia mala que viene a nuestras mentes para que nos ayude a generar pensamientos malos. Entonces debemos de odiar a lo malo, como se nos dice aquí. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos capítulo 12, versículo 9 dice la palabra del Señor: el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno. Una vez más, queridos hermanos, el amor sea como sin fingimiento. ¿Y cómo es un amor sin fingimiento? Aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno. Por lo tanto, si el gozo de nuestro Señor en medio de esta crisis y de esta pandemia deseamos tener, debemos de aprender a odiar los malos pensamientos. Veamos pues, hermanos, cómo aquí el salmista nos enseña a odiar los malos pensamientos y amar la palabra de Dios, que producirá en nosotros pensamientos saludables, pensamientos que nos darán emociones saludables y, por lo tanto, acciones saludables. Y hoy en día, tanta noticia, ¿y a quién creemos? Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, es esto del virus aquí, el virus allá, esto y el otro. ¿A dónde iremos? Bueno, tenemos un lugar seguro a donde ir. Y ese lugar es la palabra de Dios. Como ese hermoso himno que acabamos de cantar de Martín Lutero. Cuán firme cimiento se ha dado a los santos. ¿Y cuál es ese firme cimiento que se ha dado a los santos? La preciosa palabra de Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Eso fue la base para este hermoso himno con Martín Lutero. Entonces usted y yo tenemos un castillo fuerte. Tenemos un lugar seguro en donde estar y cómo poder pensar de una manera que va a traer gozo a nuestra vida. Recuerden, el Salmo 119 es el salmo que nos habla de la verdadera felicidad o el verdadero gozo. Y así es como empieza el salmo más largo. Hay 176 versículos. ¿Sí? Note cómo empieza Salmo 119 y el versículo 1. Me encanta este hermoso salmo. Salmo 119 y el versículo 1 dice la palabra del Señor ahí: felices, dichosos, dignos de ser envidiados. Eso es lo que la palabra bienaventurado significa. Es una palabra compuesta de dos palabras, bien y aventura, que nos irá bien en nuestro camino, nos irá bien en nuestra jornada. Y en verdad estamos pasando por un camino bastante oscuro
y si no tenemos cuidado, muy inseguro. Pero para tener ese gozo en nuestro corazón y mantener la seguridad de nuestra alma, tenemos que ir a la palabra de Dios. Por eso empieza el salmista: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y lo vuelve a repetir. Versículo 2: bienaventurados los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón le buscan. Entonces, mis queridos hermanos, una vez más, si en realidad queremos el gozo del Señor, debemos de aborrecer los malos pensamientos. Y si no se le queda nada más de este pensamiento, que se le quede esto: si gozosos deseamos ser, la palabra de Dios debemos obedecer y los malos pensamientos aborrecer. Si gozosos deseamos ser, la palabra de Dios debemos obedecer y los malos pensamientos aborrecer. Muy bien, pues vamos a empezar con el primer punto. Entonces, de nuevo, hermanos, nuestro tema es el aborrecimiento de los malos pensamientos y el obedecimiento de la palabra de nuestro Dios, la cual nos dará paz, calma y seguridad en nuestras vidas. Así que, si en realidad gozosos deseamos ser, debemos de aprender a odiar todo mal pensamiento y amar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que nos va a enseñar el salmista aquí en este precioso salmo? Que si en realidad gozosos deseamos ser, debemos de aprender a odiar todo mal pensamiento y amar la palabra de Dios. Vemos aquí el versículo 113 empieza. Vamos a ver claramente aquí que todo pensamiento que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, los pensamientos vanos y malos son todos aquellos pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. La manera vana de pensar no debemos cultivar. ¿Recuerden? Entonces nos está diciendo aquí el salmista que la manera vana de pensar no debemos cultivar. Empieza el salmista diciendo los pensamientos vanos. ¿Qué significa ahí? Bueno, la palabra hebrea fe significa los pensamientos de doble ánimo, los pensamientos torcidos, las nociones escépticas en contraste con la certeza de la palabra de Dios. Una vez más, entonces, ¿cuáles son los pensamientos vanos? Los pensamientos de doble ánimo, los pensamientos torcidos, las nociones escépticas en contraste con la certeza de la palabra de Dios. Para aclarar esto, vamos a la palabra de Dios. Recuerden, la regla de la hermenéutica es la Biblia, la regla fundamental de la hermenéutica es la Biblia es su propio intérprete. Por lo tanto, vamos a ver lo que Dios nos está hablando aquí. Primera de Reyes, capítulo 18 y el versículo 21. Primera de Reyes, capítulo 18 y el versículo 21, la palabra del Señor dice ahí: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Parece que está viendo las congregaciones de hoy en día aquí el profeta Elías. Y es cierto, hermanos, hoy en día como creyentes muchos están dando lugar a los pensamientos vanos y malos y se han apartado de la fe o están en casa muy temerosos, con gran temor, en lugar de tener gran valor en el Señor. Así que, como dice aquí Elías, noten lo que Elías le dice aquí. Una vez más, recuerden, ¿cuáles son los pensamientos vanos y malos? Son aquellos pensamientos de doble sentido, son aquellos pensamientos de titubeo y que nos hacen mal. Por eso Elías hace la pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis o vacilaréis, ¿sí?, de un lado a otro, vosotros entre dos pensamientos? Ahora nota la aclaración que les dice él: si Jehová es Dios, seguidle. Usted dice creer en Dios, afírmese en su fe en Dios. Es el único lugar seguro en el que podemos estar. Pues recuerde, tenemos una batalla espiritual contra el enemigo. El enemigo usa los medios de comunicación comúnmente llamados las noticias. Y a veces, ¿cuántos creyentes o a veces ponemos más tiempo en ver las noticias que en estudiar la palabra de Dios? Por eso es que tanta gente se aparta de Dios, anda con gran temor, porque lo que está controlando sus mentes, lo que los está devastando, es el terror
que los canales de la televisión le infunden. Es cierto, estamos batallando con una enfermedad que no es muy conocida, pero hay debates y esto y el otro, y si ha sido afectado, sabe lo que esto es. Pero gracias a Dios que el Señor da la gracia para lidiar con esto. Entonces, si hemos creído en Dios, debemos de seguirlo de esa manera firme. No estar divagando entre uno y otro pensamiento. No, sea firme, es el tiempo de acercarse a Dios. Y eso es lo que Elías nos dice aquí. Y eso es lo que el salmista nos está enseñando también. Que debemos de odiar los pensamientos vanos, los pensamientos malos, los pensamientos torcidos o las nociones escépticas en contraste con la certeza de la palabra de Dios. Entonces vemos que en medio de esta crisis debemos de tomar una decisión en quién hemos de confiar. Entonces, ¿en quién va a confiar usted, querido hermano, querida hermana, querido amigo, amiga que nos estás escuchando en esta noche? No divaguemos, ya que o Dios es Dios o no es Dios. Él es Dios, entonces vemos y debemos de confiar en Él. Dejemos de divagar en nuestra mal manera de pensar. Entonces dejemos de divagar en nuestro mal pensar. Entonces mal pensar es divagar, es estar inseguros. Vamos a ver unos ejemplos aquí. Así que debemos de odiar, hermanos, los malos pensamientos. Debemos de odiar los pensamientos ambivalentes y divididos que nos hacen inútiles e ineficaces y por lo tanto infructuosos. Recuerde, el miedo lo paraliza a uno. ¿Voy o no voy? ¿Me hago para acá o no me hago? Es terrible cuando el miedo lo paraliza a uno. Pero gracias a Dios que nos ha dado su palabra para no estar paralizados. Recuerde, debemos de odiar los malos pensamientos porque los malos pensamientos nos hacen divagar de las promesas de Dios y por lo tanto nos infunden terror. Y esos malos pensamientos, al infundirnos terror, nos paralizan y nos hacen inútiles para la obra de Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer en esos medios de crisis. Entonces, para no hacer eso, vamos a odiar los malos pensamientos como aquí nos está enseñando el salmista. Sigamos adelante. Entonces vemos que la persona de vanos pensamientos, cuando estamos viviendo de esa manera, se convierte en un hipócrita, quien dice una cosa y vive otra. Una persona que divaga, que deja que los malos pensamientos tengan control de su mente, va a ser una persona hipócrita, quien dice una cosa y vive otra. Esa es la persona que dice ser un creyente y es muy inconstante en su vida cristiana, quien vive con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Hoy estoy en la iglesia, mañana no estoy en la iglesia. Si me sale alguna cosa que es más importante que Dios, lo voy a hacer. No tienen una firmeza y una constancia en su vida espiritual. Entonces, no caiga usted en esa trampa. Y si usted ha caído, a Dios le invita a arrepentirse y volver a Él y realmente enfocar su fe en el Dios vivo, todopoderoso. No hemos creído en un Diosito, no es Diosito, es el Dios todopoderoso, el que nos ha dado una gran salvación gloriosa por su Hijo amado. Entonces es muy importante que aprendamos a odiar los vanos pensamientos. Así que esta manera de pensar la debemos de odiar. Note cómo dice el salmista con toda claridad. Dice, los pensamientos vanos aborrezco, dijo él. La palabra aborrecer ahí en hebreo es la palabra sani. En ese contexto significa tener un desagrado intenso, ¿no? Tener un desagrado intenso, una aversión o antipatía hacia la vana manera de pensar. O en otras palabras, hacia la mala manera de pensar. Todos tenemos malos pensamientos, pero no nos vamos a entretener en nuestra mente. Al contrario, los vamos a, ¿qué, queridos hermanos? Los vamos a odiar, porque si no odiamos esa manera de pensar, hermanos, nos va a afectar en gran manera. Le afecta a diario en todas sus decisiones y en su manera de vivir. Sigamos adelante. Vemos que el salmista dice aquí claramente que él aborrece los malos pensamientos. Esta palabra expresa una actitud emocional fuerte de odio hacia los malos pensamientos, de tal manera que uno detesta esta manera de pensar.
Y uno no quiere nada que ver con esta manera de pensar. Cuando los malos pensamientos empiezan a venir, usted los va a empezar a pelear. Y vamos a ver cómo el salmista nos enseña aquí. Entonces el punto principal aquí al comenzar, el salmista en su manera de hablarnos aquí es que usted y yo debemos de, ¿qué, hermanos? De aborrecer los malos pensamientos. Porque los malos pensamientos solo nos van a crear ansiedad, inseguridad, depresión y nos harán caminar en los lados de la maldad. Entonces, Dios nos aconseja claramente aquí. Así que, recuerden, nuestro odio por los malos pensamientos nos separa y nos mantiene distantes de estos. Si odio los malos pensamientos, voy a tener esa aberración, me va a separar de estos. Una vez más, odie los malos pensamientos. Vemos los malos pensamientos como algo odioso y detestable, completamente sin ningún atractivo. Entonces, cuando yo digo yo aborrezco los malos pensamientos, los debo de ver como algo odioso y detestable y completamente sin ningún atractivo. Es cuando usted ve algo que es odioso y detestable, algo sucio y malo, y usted corre de eso, no quiere nada con eso, no quiere estar ahí. Lo mismo son los malos pensamientos. Ahora note, eso es lo que Proverbios 8:13 nos dice. Proverbios 8:13, abra su Biblia ahí. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Wow. Dios habla con toda claridad. Una vez más, queridos hermanos, el temor de Jehová es que aborrecer ¿qué? El mal. Sí, los cristianos deben de aborrecer. ¿Y qué deben de aborrecer los cristianos? El mal. Y por lo tanto dice, él sigue diciendo el proverbio ahí: la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. Entonces, recuerden lo que dije al principio, debemos odiar lo que Dios odia. ¿Y qué es lo que Dios odia? Proverbios 8:13 es bien claro al respecto. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Zacarías 8:17 también nos dice algo al respecto, y dice así: y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Una vez más, queridos hermanos, si queremos gozo en nuestra vida, el gozo de Dios, debemos de aborrecer lo que Dios aborrece. Y aquí vemos claramente lo que Dios aborrece. Una vez más: y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis juramento falso, porque todas esas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Pues seguimos adelante, hermano. Vemos entonces que la palabra de Dios nos amonesta a aborrecer el mal. Entonces, con toda claridad que nos dice Dios, la palabra de Dios nos amonesta a aborrecer el mal. ¿Por qué? Porque nos va a dañar, que nos hace inefectivos, nos paraliza. ¿Okay? Entonces, bien importante que entendamos esto. Ahora note, ¿quiénes deben de aborrecer el mal? Salmo 97:10 de nuevo. Salmo 97:10 dice: los que a Jehová amáis, aborrecer el mal. ¿Ama usted a Dios? ¿Amo yo a Dios? Debemos de aborrecer el mal. Aquí tramitando, aquí llegan los pensamientos. Sí, los pensamientos son como los pájaros o las moscas o lo que sea que vuele sobre nuestra cabeza. No podemos evitar que un pájaro vuele sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que haga nido en nuestra cabeza. Si no podemos evitar que malos pensamientos pasen a nuestra mente, pero no los debemos de dejar ahí, no dejemos darles la bienvenida, no. Hay que aborrecerlos y desecharlos. Muy bien, sigamos adelante. Esto es lo que nos dice Santiago 1:8 también. Nos dice lo que es un hombre que ama los malos pensamientos y los malos pensamientos, los vanos pensamientos y lo que estos hacen de él. Note, Santiago 1:8. Santiago 1:8 dice: el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Uno no puede depender de él, no puede contar con él. Entonces, queridos hermanos, si queremos ser firmes, fieles, seguir adelante, como dice ese hermoso himno, firmes y adelante, soldados de la fe. Un soldado que marcha con firmeza y va hacia adelante no es uno que tiene un doble pensamiento, no. No es un hombre que deja lugar a los malos pensamientos en su mente, no. Hace que los aborrece, los desecha, porque como creyente va creciendo
Y en su crecimiento espiritual aprende a aborrecer lo que Dios aborrece. Sigamos adelante. Entonces vemos que debemos de aborrecer los malos pensamientos porque esos nos conducen a la perversidad. Debemos aborrecer los malos pensamientos porque si no los obedecemos y nos empezamos a hacer amigos de esos malos pensamientos, nos van a conducir ¿a dónde, hermanos? A la perversidad. Ese es el punto. Ahí nos lleva para una destrucción total de su vida y de su testimonio para que ustedes seamos inefectivos. ¿Dónde dice esto? Proverbios 4, 23 al 27. Proverbios 4, 23 al 27 dice, es algo precioso. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de boca, y aleja de ti la iniquidad de labios. Tus ojos miren lo recto, y tus párpados en derechura delante de ti. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean ordenados. No te apartes a diestra ni a siniestra. Aparta tu pie del mal. Entonces, Dios es claro, mis queridos hermanos. Dios nos da direcciones claras para que tengamos el gozo del Señor en nuestra vida en medio de esta crisis que estamos pasando, en medio de las incertidumbres que vengan a nuestra vida. Tenemos algo seguro y es la palabra de Dios. Entonces, el enemigo quiere hacernos que permanezcamos en los malos pensamientos para hacernos perversos y destruir nuestra vida. Entonces, ¿qué debemos hacer entonces? Bueno, el salmista sigue hablándonos. Salmo 113, Salmo 119, 113 y la mitad del versículo 113. Antes bien, la palabra de Dios debemos amar y en ella meditar. Entonces, debemos de aborrecer los malos pensamientos, pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer positivo? Bueno, debemos de amar la palabra de Dios y en ella meditar. Entonces vamos a odiar los malos pensamientos. Entonces, en oposición a odiar los malos pensamientos, entonces vamos a amar la palabra de Dios y en ella vamos a meditar. Entonces, el amar la palabra de Dios y meditar en ella es tener un amor intenso por la palabra de Dios. Nota lo que dice el salmista, mas amo tu ley, dice. La palabra amo ahí es la palabra en el hebreo que significa amar intensamente. Como diciendo, antes bien, en lugar de dar cabida a los malos pensamientos, amo tu palabra. ¿Cómo desechamos los malos pensamientos? Amando la palabra de Dios. Por eso es muy importante leer la Biblia a diario, para que la palabra de Dios inunde nuestra manera de pensar y cuando los malos pensamientos están entrando puedan ser desechados por una manera de pensar bíblica. La única manera de desechar nuestros malos pensamientos es estar llenos de la palabra de Dios para que el Espíritu de Dios tome su palabra y podamos desechar los malos pensamientos de nuestra mente que nos hacen miedosos, que nos hacen estar deprimidos, que nos hacen estar decaídos. Como digo frecuentemente, viene el diablo, al diablo le encanta sacar su violín, ¿okay? y le encanta cantarnos los corridos a nosotros. No sé, a mí me los canta frecuentemente, y ya no eres nada, y no sirves para nada, y nos empieza a hablar de esa manera, y empieza a poner pensamientos malos en nuestra mente, y le hacemos caso. Entonces no haga usted eso, no permanezca, no esté morando en los malos pensamientos, sino que salga huyendo. ¿Y cómo sale huyendo? Poniendo en práctica la palabra de Dios, o sea, amando lo que Dios nos dice. Sigamos adelante. Por eso dice el salmista que él ama la palabra de Dios. Es una manera intensa de amar, no es algo que dicen, amo la palabra. No, amo la palabra de Dios, me encanta. Note, un ejemplo de eso de amar la palabra de Dios es bien claro, está en Job, capítulo 23, versículo 12. Job 23, 12. Ahí Job en el capítulo 23, el versículo 12 nos dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Creo que a Job le gustaba comer. ¿A quién no les gusta comer? A mí me gusta comer, pero dice que aquí está haciendo una comparación. Yo amo más la palabra de Dios que mi comida. Muy importante que entendamos eso. Es un amor fuerte por lo que Dios es y lo que Él nos dice en su palabra. Esto es amar la palabra de Dios, es amar la presencia de Dios y estar en comunión con Él por medio de meditar su palabra. Debemos de meditar.
Juan capítulo 14, versículo 21 nos lo dice claramente. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios. La certeza de Dios en su vida, querido hermano, querida hermana, viene cuando usted deja que la palabra del Señor esté en su mente, que la palabra del Señor esté la que le esté controlando. Pero muchas veces, hermanos, hoy en día tenemos tanto acceso a tanta cosa que entra en nuestra mente. Especialmente hoy tenemos la computadora, los teléfonos inteligentes, revistas, esto y el otro. Hermanos, es horrible. Y lo que pasa es que muchas veces, en lugar de pasar tiempo en la palabra de Dios, cometemos el error de pasar mucho tiempo en esas cosas y llenamos nuestra mente de mucha basura, de muchas cosas malas que después empiezan a tener un impacto en nuestras vidas. Entonces vemos aquí que el salmista dice: yo voy a hacer el tiempo, yo voy a amar la palabra de Dios. En lugar de permanecer y estar teniendo comunión con los malos pensamientos, voy a tener comunión con mi Dios a través de su palabra. Voy a amarla, voy a abrir y voy a dejar que la palabra del Señor me cambie a mí. Así que vemos que entonces el verdadero gozo y la verdadera libertad se encuentran en amar la meditación de la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere el verdadero gozo y la verdadera libertad, estas se encuentran en amar la palabra de Dios. Salmo 104, versículo 34 nos lo dice. Salmo 104 y el versículo 34 dice: serme ha suave hablar de él, yo me alegraré en Jehová. Es interesante. Vamos a ver la palabra hablar de él. La palabra hablar de él en el hebreo significa ahí meditar, significa contemplar lo que Dios me dice en su palabra. Y cuando yo hago eso, me traerá gozo, me traerá alegría. Bien importante. Y vamos a clamar sus promesas. Por ejemplo, uno de los salmos dice: cuando yo temo, en ti confío. Y usted lo trae a su mente y deja que el Señor empiece a tomar control de su mente y Dios lo empieza a calmar. Otro precioso salmo, ¿no? Tenemos varios. Medite en la palabra de Dios y haga de esos salmos suyos. Es muy importante lo que Dios nos enseña aquí. Note lo que dice en el versículo, en el Salmo 3 y versículo 5, lo que Dios dice. Una vez más, entonces vemos lo que Dios nos habla. En el Salmo 3 y el versículo 5 dice: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sostuvo. Wow. Eso es precioso lo que nos está diciendo aquí el salmista en cuanto a andar con el Señor. El Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. ¿Cómo llego a estar confiado yo en Jehová? A través de su palabra, conociendo lo que Él me dice. Muy bien. Salmo 119:45 también nos lo dice. Salmo 119:45 dice: y andaré en anchura porque busqué tus mandamientos. La palabra anchura ahí significa un movimiento libre. Entonces, andaré en verdadera libertad, dice el salmista aquí, al andar de acuerdo a tu palabra. Entonces, en este contexto significa andar seguramente y en libertad, andar en seguridad y libertad. ¿Cómo andamos seguros? ¿Cómo andamos seguros y libres? Solamente de acuerdo a la palabra de Dios. Recuerden, usted y yo la necesitamos a diario. Debemos hacer de la práctica de meditar la palabra del Señor nuestra rutina. Así que, una vez más, entonces, el pensar bíblicamente nos libera de la ansiedad y la aflicción. El pensar bíblicamente nos libera de la ansiedad y la aflicción. Cuando usted y yo no dejamos que los malos pensamientos inunden nuestra mente, vamos a ser afligidos y vamos a estar ansiosos. Santiago 1:22 al 25 nos dice lo siguiente: Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Será feliz, dichoso, digno de ser envidiado al andar caminando como la palabra de Dios le enseña. Entonces, hermanos, vemos claramente que si en realidad gozosos deseamos ser,
Debemos de ¿qué, hermanos? Entonces, de refugiarnos en la palabra del Señor. Debemos de refugiarnos en el Señor y no en los vanos pensamientos. Es lo que nos dice el versículo 114. Vemos ahí que la palabra de Dios es nuestro refugio y defensa en contra de los malos pensamientos. Entonces hemos empezado aquí esto y vamos a ver lo que dice el versículo 114. Dice, sus promesas son nuestro refugio en los tiempos difíciles. Por eso dice el salmista, mi escondedero eres tú. Es muy importante. La palabra escondedero significa ahí el lugar oculto, un escondite. Es el lugar apropiado para refugiarnos. Primera de Samuel 2:2 dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Salmo 32:7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Qué precioso. Y luego lo que nos dice, eres tú, hablando de Dios, aquí refiriéndose a Dios como nuestro único verdadero refugio. En su palabra nos podemos refugiar. Salmo 119:50 nos lo dice claramente. Esta es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Cuando dice esta, hablando de la palabra de Dios, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Salmo 119:42 dice claramente, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Note, en lugar de confiar, en lugar de permanecer y estar en comunión con los malos pensamientos, vamos a ir y a refugiarnos en la palabra de Dios. Y entonces vemos que el salmista dice aquí que Él es entonces nuestro refugio y Él es nuestro escudo en medio de las tentaciones y las pruebas. Dice, y mi escudo, dice el salmista. La palabra escudo aquí, la idea básica de esta palabra, la idea básica de este verbo es cubrir y por lo tanto escudar o proteger del peligro. En ese contexto, la palabra de Dios nos escuda, nos defiende de los malos pensamientos. Su palabra es nuestra defensa. Salmo 18, versículo 2 lo dice claramente. Salmo 18:2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en Él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Precioso. Efesios 6:16 lo sabemos claramente. Sobre todo, tomando que el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿cómo apagamos los malos pensamientos? Con el escudo de la fe. No siendo escépticos, sino creyendo lo que Dios dice, refugiándonos en Él, vamos a encontrar el gozo, la paz, la seguridad que solamente Dios nos puede dar. Entonces, vamos a terminar con eso. Al versículo 114b, la palabra del Señor es nuestra certeza. Note. Dios es fiel a los dichos y promesas de su palabra. Por eso dice, en tu palabra. Entonces, aquí significa la palabra en tu mensaje, el cual tú has dicho, en lo que tú has hablado por medio de tu palabra. Entonces, la palabra de Dios es real y verdadera. Dios no miente. En Juan 17:17, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces podemos hallar refugio en la palabra de Dios y no en los vanos pensamientos. En la palabra de Dios, con toda certeza podemos confiar. Dice el salmista, he esperado. La palabra esperar ahí significa esperar con una confiada expectativa. En ese contexto, confiar en lo que Dios ha dicho, confiar en su palabra y que las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Josué 23:14 lo dice claramente. Noten, Josué 23:14 dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no se ha perdido una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han venido, no se ha perdido de ellas ninguna. Queridos hermanos, podemos contar con las promesas de Dios. Romanos 4:21 lo dice también, hablando de Abraham, dice,
plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Dios es poderoso para cumplir su palabra. Hebreos 10:23 dice claramente, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Vemos claramente que los malos pensamientos que ponen en duda la palabra de Dios debemos de aborrecer. Los malos pensamientos que ponen en duda la palabra de Dios debemos aborrecer. Satanás es el padre de la duda y la mentira, y él va a querer traer sus pensamientos a tu vida para confundirte, para poner todo este miedo, la pandemia y todo lo demás, y que te alejes de Dios. Entonces no hagas eso. Nota lo que el diablo hace. Génesis 3:1 dice, empero la serpiente era astuta, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Note, es el pensamiento vano, malo. Le infundió desaliento, le infundió la duda, y eso es lo que el diablo hace. Entonces vemos que el dar cabida a los malos pensamientos nos convertirá en gente maldosa. El dar cabida a los malos pensamientos nos convertirá en gente maldosa. Proverbios 24:8 dice, al que piensa mal hacer, le llamarán hombre de malos pensamientos. ¿Mío? Al que piensa mal hacer, le llamarán hombre de malos pensamientos. ¿Y quién es esa persona? Es cuando le damos cabida a los malos pensamientos, cuando los acogemos y los dejamos y estamos pensando en ellos, nos va a hacer malos. Entonces no, deséchelos, tírelos, aborrézcalos. Recuerde que quien controla nuestra mente, controla nuestras emociones y nuestras acciones. Mateo 15:19 lo dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Así empieza. Entonces tenga cuidado. Lo que usted viene a ver. ¿Cuánto tiempo pasa viendo películas, programas, leyendo cosas malas, perversas que al final de cuentas van a afectar su manera de pensar? Y se va a dar a conocer tarde o temprano. ¿Por qué? Note lo que dice Proverbios 23:7. Dice claramente, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Así como él piensa, es lo que él es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, queridos hermanos, hemos visto claramente que la palabra del Señor en esta noche nos ha enseñado que debemos de aborrecer los malos pensamientos, debemos de aborrecer los vanos pensamientos, y al contrario, debemos de amar la palabra de Dios, refugiarnos en ella, meditar en ella para que ella nos cambie, nos transforme, y cada día más podemos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque Dios está en control de nuestras mentes. Entonces, queridos hermanos, en esta pandemia, en esta crisis, en lugar de refugiarnos en los malos pensamientos, refúgiese en Cristo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Y en Él tendremos el verdadero gozo, la verdadera paz y la verdadera seguridad que solamente Él nos puede dar. Pero tal vez usted está aquí en esta noche, sin Dios y sin esperanza, y en su camino al infierno. Entonces, ¿cómo puede venir usted a tener una relación íntima y personal con Dios? Bueno, el primer paso que debe de dar es reconocer que usted es un pecador. La Biblia dice claramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué no encuentra usted la paz, la seguridad que puede encontrar en Dios? Porque está separado de Dios. Entonces, la única manera de encontrar la paz con Dios es estar con Él. Entonces, para estar con Él debo de entender primeramente que estoy muerto en mis delitos y pecados. Y que si continúo en esa condición y yo llego a fallecer, la Biblia dice que lo único que me espera es la condenación eterna. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La palabra muerte significa separación. Y el libro del Apocalipsis nos dice claramente, en el capítulo 20, 14 al 15, dice, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces ya le he dicho dos cosas. Usted está en su pecado, separado de Dios, no puede entender la paz de Dios, no puede caminar con Dios porque usted está muerto espiritualmente. Y si muere en esa condición, esa su condición va a ser eterna, para siempre jamás, separado en los tormentos del infierno. Pero no tiene que ser así, porque la Biblia es bien clara. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino y dio su vida por usted.
para que en Él usted pueda tener una salvación perfecta y segura y venga a tener esa comunión con Dios. ¿Y cómo llega a apropiársela? Al creer. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, Dios potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y Pablo lo dijo claramente en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Así que ven hoy a Cristo, dile, Señor, yo sé que soy un gran pecador, pero tú eres un gran Salvador. Y hoy deseo venir a ti y conocerte a ti como mi único y verdadero Salvador personal. Hoy ven a Cristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Es preciosa, perfecta. Nos guarda, nos guía, Señor, y nos infunde tu aliento. Te ruego por cada uno de nosotros que a diario, Señor, podamos aborrecer los malos y vanos pensamientos y podamos amar tu palabra, la comunión contigo, y que sea tu presencia la que nos dé esa paz, esa seguridad y esa tranquilidad para que a diario seguros en ti podamos estar. Y eso lo pedimos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Otra vez damos el tiempo a nuestro pastor que trae bienvenidas, diezmos, ofrendas y anuncios. Hermanos, qué bendición y es un gozo poder tener acá y me encanta la pintura que tenemos aquí en esta hermosa noche. Dice, I sing because I'm happy. I sing because I am free. His eye is on the sparrow and I know he watches me. What a blessing. Yo canto porque soy feliz, yo canto porque soy libre y su ojo está sobre los pajaritos y Él cuida de ellos, cuidará también de mí. Así que, buenas noches, hermanos, bienvenidos cada uno de ustedes aquí a esta programación de la Iglesia Bautista Fundamental Buenas Nuevas de San Carlos, California. Es un gusto ver a cada uno de los hermanos aquí. Disculpe, es un gusto que usted haya sintonizado. No los puedo ver a ustedes, ustedes me pueden ver a mí. Y es una bendición que estén sintonizando en esta noche. Dios les bendiga y que la palabra del Señor sea de bendición a sus vidas. Muy bien. Unos breves anuncios, no se olvide, este próximo domingo, con el favor del Señor, como sigan las cosas aquí en este condado, seguiremos con nuestros servicios en la mañana, a las 10:30 de la mañana, con el favor de nuestro Señor, lo vemos acá. También, recuerde, vamos a tener si usted va a enseñar la escuela bíblica de verano, queremos darle una preparación para que sepa cómo, porque vamos a hacerlo por medio de cámaras, o sea, vamos a transmitir una escuela bíblica de verano virtual, como se conoce eso, y a veces puede ser algo que necesitamos entrenar para hablar en frente de una cámara. Así que queremos que este lunes, con el favor del Señor, mañana, poderle ver acá a las 6:30 de la tarde para que podamos empezar a las 6:30 de la tarde con el favor del Señor, y usted puede venir y vamos aquí a venir a saber cómo preparar nuestra clase de escuela bíblica de verano mejor, cómo llevarlo a cabo y empezar a prepararnos con el favor del Señor y que Dios nos encuentre ocupados haciendo su obra. Así que le esperamos lunes con el favor del Señor a las 6:30 de la tarde aquí en la iglesia. Y una vez más estaremos contactándonos con ustedes, esperamos que todo siga bien, nos podamos reunir. Estamos orando que el condado de San Mateo no lo pongan una vez más en cuarentena. Muy bien. Recuerden, la escuela bíblica de verano da comienzo para venir a preparar y todos los hermanos, que todo esté bien, va a ser el lunes 17 y la escuela bíblica de verano da comienzo el martes 18 y la llevaremos hasta el viernes y luego tomamos el día sábado. No hay escuela bíblica de verano, pero el 23 tenemos la clausura con el favor del Señor, domingo 23, y el tema de la escuela bíblica de verano este año va a ser las crónicas del reino, manteniéndonos firmes, manteniéndonos fuertes en la batalla por la verdad. Y ciertamente hoy hay tanta mentira y debemos de aprender a descansar en la verdad. Así que escriba a sus niños, por favor, déjenos saber su correo electrónico, le estaremos mandando la información, el acceso a los diferentes enlaces para que sus niños puedan participar en la escuela bíblica de verano. Así que son todos los anuncios que tengo por ahora. Vamos ahora a preparar nuestros corazones para ofrendar y dar nuestras ofrendas al Señor. Recuerden, Dios nos enseña que debemos de una manera gozosa, confiando en nuestro Señor,
Y la palabra del Señor dice así, 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere. Y en 2 Corintios 9:6-7 nos dice cómo debemos de dar eso que apartamos. Y dice así, esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Así que, queridos hermanos, vamos a consagrar sus ofrendas y las pueden mandar por medio de correo regular. Yo le doy las indicaciones si lo desea hacer así, o puede ir a la página web de la iglesia, Iglesia Bautista Fundamental buenasnuevas.org, o aquí al final del video puede ir ahí y ver y hacer clic en la conexión que está ahí y le llevará a la página web y ahí usted puede hacer sus dar sus diezmos y ofrendas y misiones. O el domingo, con el favor del Señor, tenemos aquí los lugares designados donde usted puede venir y dejar su ofrenda. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias por cada hermano, hermana, dadores alegres. Bendice sus vidas, Señor, que cada día podamos crecer en ti, confiando en ti, que tú tienes control de nuestras vidas y, Señor, nos provees en abundancia para honra y gloria de tu nombre. Te rogamos, Señor, por nuestra nación y el avivamiento de nuestra nación. Comienza con nosotros. Gracias, Señor, una vez más, porque a los que no solamente dan alegremente, financieramente, pero también dan de su tiempo, están aquí, Señor, para que esta tu obra siga adelante. Todo esto lo pedimos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Nos despedimos con nuestro himno, Dios os guarde, 631, Dios os guarde, y cantemos este hermoso himno. Dios os guarde siempre, santo amor, hasta el día que lleguemos a la paz estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Que tengan un hermoso semana y nos vemos en el próximo YouTube stream este jueves.